Muy buenos días. Estaremos ya iniciando con las actividades académicas de este coloquio y vamos a iniciar con nuestra conferencista magistral, a quien sinceramente le agradecemos mucho haya aceptado la invitación, sobre todo por las implicaciones logísticas que eso ha tenido. Muchas gracias, Perla. Me voy a permitir hacer un resumen de su trayectoria, que es muy extensa. Pero bueno, ahorita vamos a resumirla de manera puntual. La doctora Perla Olivia Rodríguez Recendis es licenciada en Ciencias de la Comunicación y maestra en Ciencias Políticas por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. En ambas obtuvo mención honorífica y además es doctora en Ciencias de la Documentación por la Universidad Complutense de Madrid. Es investigadora en el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información y, por supuesto, su actual directora. Docente de la UNAM desde hace 25 años. En el 2013 fue que ingresó justamente a este Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información. Es una de las principales pioneras en la investigación teórica y aplicada en torno a la preservación digital sonora en México, justamente a propósito del tema que nos tiene reunidos en este coloquio. Y por supuesto ha realizado y coordinado diferentes proyectos de investigación. También ha establecido acuerdos de colaboración para llevar a cabo proyectos de investigación aplicada, como lo es el Observatorio de Archivos Sonoros y Audiovisuales de Iberoamérica, con el soporte del Laboratorio también Internacional de Tecnología e Investigación Espacial del Instituto de Geografía de la UNAM. También fue quien creó el Archivo Digital Sonoro de los Pueblos Originarios de México y el Repositorio para la Preservación de las Colecciones Web y Redes Sociales sobre COVID-19 en México. La trayectoria de la doctora Rodríguez Recendis es extremadamente amplia, también en términos de publicaciones, de investigación, de formación de recursos. Creo que todos los que estamos aquí presentes la conocemos perfectamente, sobre todo a través de toda la producción que tiene, y le vamos a ceder la palabra para que nos comparta la conferencia que ha titulado Tejedoras de Memoria, la mujer en la salvaguarda del patrimonio documental. Muchísimas gracias, Perla. Aprecio mucho que estés aquí con nosotros esta mañana. Muchas gracias, doctora Yaminel. Para iniciar, pues bueno, quiero comentarles que me da mucho gusto estar en este coloquio. Yo creo que estuve hace varios años en las primeras emisiones del coloquio que organizaron y me da mucho gusto regresar. Quiero saludar y agradecer la presencia de la doctora Yunuen Tapia Torres, la directora del ENES. La verdad es que es para mí un honor estar participando con ustedes y agradecer la invitación de la doctora Yaminel Bernal. Veo muchos rostros conocidos de colegas con quienes hemos compartido diferentes proyectos de trabajo y a quienes de quienes he aprendido también. Hay aquí grandes maestras universitarias de los archivos y para mí es un gusto poder reflexionar en torno a la participación de la mujer en el quehacer de los archivos. El título que hoy propongo, a partir del cual hablaré sobre esta temática, es Tejedoras de Memoria, la mujer en la salvaguarda del patrimonio documental. Y ustedes van a ir viendo por qué este título y a qué se refiere. Para iniciar es importante tener en mente que el siglo XXI es el siglo de los archivos. Todo el mundo hablamos de los archivos desde las más diversas disciplinas. Prácticamente en todas las actividades de la vida cotidiana creamos archivos. Recordarán ustedes lo que ha señalado recientemente un filósofo italiano, que ha señalado que esta es la era de la documedialidad, ¿verdad? En cada momento estamos nosotros generando archivo. Está la proliferación de información en los más diversos formatos, desde lo textual, lo sonoro, lo audiovisual, multimedia, hasta la producción en 3D y otro tipo de formatos digitales, que contrario a lo que esperábamos, porque durante mucho tiempo creímos que con la digitalización salvaguardábamos la memoria documental,
pues no es así. Estamos precisamente en un momento donde afrontamos la paradoja de que en este siglo hemos producido ingentes cantidades de información y no obstante subsiste la pulsión de muerte de la que hablaba Derrida, es decir, la desaparición de los datos. Este es uno de los retos más complejos que debemos afrontar quienes trabajamos día a día en las tareas de salvaguarda documental, en la ciencia, en la cultura, en la industria, en la educación y en la gestión pública. El archivo es el eje de la creación, del uso y reuso de información. El archivo es el centro de toda creación de información y de conocimiento. La creación de archivos no es una actividad privativa de instituciones tradicionales de la memoria, como son los archivos, las bibliotecas o los museos, que durante siglos han conservado este tipo de documentos. Esta actividad se ha diversificado y corresponde también a los centros de datos, a las organizaciones e instituciones públicas y privadas que acumulan grandes volúmenes de datos cuya gestión y manejo coincide con el auge de la inteligencia artificial. La existencia y relevancia del archivo ha estado asociada al poder y al conocimiento. Por ello, el archivo es un componente esencial de las sociedades democráticas, porque a través de la transparencia y el acceso a la información se posibilita la rendición de cuentas de quienes poseen cargos públicos. Por esta razón, está fuera de cuestionamiento la importancia que tienen los archivos para la sociedad. Y esto explica en gran medida por qué cada vez observamos con mayor interés el estudio de los archivos desde diferentes disciplinas, es decir, con enfoques inter y transdisciplinarios. Por ello, insisto, este es nuestro siglo, el siglo de los archivos. Es tal la cantidad de información, como he mencionado, y datos que se producen día a día, que la tarea archivística se torna compleja y a veces inacabable. Antes sabíamos que al menos había ciertos fondos y colecciones que había que identificar, catalogar y preservar, y las podíamos ver. En este momento sabemos que hay cientos y miles de datos que se acumulan día a día. Tenemos un compromiso con el pasado para conservar, para digitalizar todavía los soportes físicos y analógicos que no se han digitalizado y dar acceso a miles de documentos producidos en papel o bien en soportes analógicos. Y al mismo tiempo tenemos que identificar y preservar los documentos nativos digitales, los documentos de origen digital que se producen minuto a minuto. Además, en un momento como el que nos toca vivir, un tiempo convulso caracterizado por la desinformación, la polarización social y el debilitamiento de las democracias por el avance del autoritarismo y los nuevos fascismos, nuestra tarea archivística se vuelve no solo importante, sino indispensable. Los archivos digitales son ahora más que nunca ese constructo social a través del cual se debe observar el pasado, guardar el presente para construir el futuro de nuestras sociedades. Y bajo esta perspectiva, bajo este contexto, conviene detenernos a reflexionar en torno al vínculo de las mujeres con el archivo. Utilizo la frase tejedoras de memoria para hacer alusión a esta relación. Las tejedoras de memoria son mujeres como ustedes, son mujeres como nosotras, que procuran la creación y salvaguarda del patrimonio documental en todas sus formas, en los más diversos lenguajes y formatos para ser preservados en los archivos. Pero además son tejedoras porque día a día forjan la urdimbre de acciones a través de las cuales se narra la vida cotidiana y se crea la memoria individual y colectiva de la sociedad. Y es curioso que precisamente las colecciones documentales
sobre mujeres sean las que más escasean en los archivos. Son contados los fondos y colecciones que recuperan la creación y el pensamiento de las mujeres. Algunos de los documentos más significativos que estuvimos tratando de indagar son los que hoy vamos a presentar. Son unos cuantos, hay otros, pero no es necesariamente la normalidad encontrar colecciones sobre la tarea y la creación de las mujeres. Para iniciar, en 1955 se documentó que por primera vez las mujeres fueron a votar. Ustedes pueden ver las fotografías y leer estos documentos históricos que preserva el Archivo General de la Nación y que además están en la plataforma de memórica del AGN. Incluso se puede revisar la credencial de la diputada federal Marcelina Galindo Arce, una de las primeras 5 mujeres diputadas en la historia de México. Estos materiales de archivo dan cuenta de un momento histórico para la historia de nuestro país, que cambió las ideas en torno a las mujeres y su rol y su importancia en la sociedad. Además de este documento, hay otro que ahora presento con ustedes y que precisamente tiene que ver con un evento que sucedió en 1971. En el Estadio Azteca, las chicas futbolistas de México frente a las italianas, en partido que viene a ser la respuesta al que ambas selecciones sostuvieron en Italia en la semifinal del Mundial Femenil. Velocidad, garra y empuje que ya quisieran en muchas ocasiones los del sexo feo. Ellas, las del sexo llamado débil, demuestran que se las traen. Desde el principio hay leña. Bueno, es un fragmentito, ¿verdad? Del imaginario de 1971, cómo ha ido cambiando precisamente el rol, ¿no?, las actividades y el reconocimiento de las mujeres. Esta es una producción de 1971 de la Copa Mundial Femenina de Fútbol. En el primer caso fue un documento fotográfico, ¿verdad? Tenemos la credencial y tenemos ahora un documento audiovisual. Ahí está. Muy bien. También ha habido mujeres que desde la perspectiva de la investigación científica han registrado las expresiones más sublimes de nuestros pueblos indígenas. Es decir, no solo ha sido registrada la participación, acción y creación de las mujeres, sino que también hemos sido partícipes de la creación de documentos. En este caso, concretamente, hablaremos de documentos sonoros. No podemos dejar de mencionar el incansable trabajo de una antropóloga norteamericana, Henrietta Yurchenko, antropóloga estadounidense, quien desde 1942 realizó grabaciones de campo de música folclórica y tradicional. Grabó en cintas de carrete abierto interpretaciones de músicos de 16 grupos indígenas de México y Guatemala, además de las grabaciones de audio que han sido reconocidas como parte del programa Memoria de la UNESCO de México. Registró sus observaciones en notas de campo.
estas notas de campo también son invaluables documentos para la investigación científica. Además, conviene señalar que hasta aquí he mostrado 3 ejemplos de documentos del siglo pasado, pero en la actualidad la historia y la creación de las mujeres tiene más posibilidades de ser registradas a través de diversos medios digitales. Hay colecciones digitales recientes que se pueden consultar en línea, como la colección documental Una en Una, que es un acervo conformado por documentos sueltos de mujeres destinados a hilar las genealogías. Este es del Archivo Histórico de la Universidad y fue coordinado por la historiadora Clara Inés Ramírez González. Sumado a lo cual, con el uso de las tecnologías digitales también podemos documentar acontecimientos sonoros de importancia, como por ejemplo el 8M. A propósito de lo que escuchamos hace poco, quiero que escuchen esto. Ecos del 8M, un podcast de Libby. Porque la historia también se escucha. El IBI y la Comisión Interna para la Igualdad de Género de la UNAM capturan la memoria sonora de nuestro tiempo. Cada 8 de marzo, las calles se llenan de voces. Voces que denuncian, que exigen, que recuerdan y que resisten. Este registro es testimonio de su fuerza, de su historia. 8 de marzo de 2025. Avenida Paseo de la Reforma, Ciudad de México. Ecos del 8M, un podcast de Libby. Porque la historia también se escucha. Desde las calles y los espacios de encuentro, el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información y la Comisión Interna para la Igualdad de Género de la UNAM documentan la presencia y las voces del 8M, Día Internacional de la Mujer. Bueno, quise traer este ejemplo de documento sonoro que grabamos en el instituto porque no solo recupera un hecho histórico, en este caso la marcha del 8M, sino que nos expresa las posibilidades que existen en la actualidad y que afectan el trabajo archivístico. El trabajo archivístico ya va más allá, ¿sí?, de procurar la preservación mediante todos los procesos documentales correctamente aplicados en el archivo, pero en este momento somos también creadores de contenidos porque tenemos a nuestra disposición tecnologías para registrar hechos que están cambiando a la sociedad. Y este es un ejemplo muy puntual del uso precisamente de estas tecnologías y de estas posibilidades que tenemos las archivistas y los archivistas para documentar desde una perspectiva propositiva,
esta historia contemporánea, que esta historia que más allá de los tradicionales documentos con los que crecimos, donde se narraba y se documentaba, existen otra amplia gama de posibilidades, de lenguajes, de formatos digitales, a los cuales no haré alusión en este momento, ¿verdad?, que son un tema muy técnico, pero que forman parte de este florecimiento del archivo en la actualidad. De esta forma, los textos, las fotografías, los materiales audiovisuales y sonoros, entre otros, son diferentes tipos de documentos que han registrado momentos significativos, desde los más significativos hasta los más lamentables en la historia de la sociedad. En la historia, las mujeres ocupamos un lugar que hasta ahora no ha sido muy relevante. Sin embargo, poco a poco van emergiendo algunas propuestas de colecciones, sobre todo en el ámbito digital, para dar notabilidad. Los documentos que se preservan sobre las mujeres en los archivos están en archivos textuales, en archivos sonoros y en archivos cinematográficos, entre otros tipos de archivos. En el archivo se resguarda una parte de nuestra memoria, una parte de lo que somos como sociedad. Para preservar este legado es necesario contar con un arduo trabajo documental de convencimiento de las autoridades para gestionar los fondos y sensibilizarlos de la importancia que tiene resguardar para el futuro. Quizá ese es el mayor problema que tenemos siempre, conseguir fondos. Esta tarea no es nada sencilla. Muchas mujeres que a lo largo de la historia de los archivos en México han mantenido un trabajo sistemático y comprometido para hacer de los archivos una institución de la memoria sobre la que descansa la democracia, y de la archivística y archivología, las disciplinas a través de las cuales se forma a las y los profesionales de la información que trabajan para preservar para el futuro los datos que dan cuenta de lo que somos como sociedad. La presencia y participación de las mujeres ha sido y es fundamental en el trabajo diario en el archivo, en la educación y formación de nuevas generaciones de archivistas, en la investigación de los archivos en sus más amplias y diversas modalidades y en la generación de nuevas colecciones digitales. En relación con el trabajo diario en el archivo, la presencia de las mujeres en el trabajo del archivo se sitúa en tareas que van desde los procesos documentales hasta la dirección de instituciones de la memoria. En muchos casos, sus nombres no se inscriben en la historia y evolución de los archivos. Sin embargo, no podemos olvidar a las archivistas que realizan tareas de acopio, limpieza y estabilización de soportes, que catalogan, que organizan en las bóvedas los documentos, o bien que brindan los servicios de préstamo de los materiales o de acceso a los materiales. Sin su entrega y compromiso, difícilmente contaríamos con la salvaguarda de miles de documentos que hoy forman parte de nuestro patrimonio documental. Dicho de otro modo, muchas de estas mujeres son heroínas anónimas que entregan su vida a la labor del archivo. Otras han sido clave en la creación de estas instituciones de la memoria. Han sido iniciadoras e impulsoras en la creación de estas instituciones. Probablemente no mencionaré a todas, pero sí a algunas, como es el caso de la doctora Guadalupe Pérez San Vicente, quien junto con el técnico José María Luján fueron los primeros encargados del archivo histórico de la UNAM entre 1964 y 1967. Tampoco podemos omitir la importante presencia de Ana María Rosa Carrión, historiadora, jefa del Archivo Histórico de la UNAM de 1967 a 1977.
Su equipo de trabajo estuvo formado, entre otras, por Beatriz Lucía Cano Sánchez, por Hortensia Lira Piñones y Esther Montero Hernández. Estuvieron a cargo de la organización de los fondos como el de Ezequiel Chávez, Miguel Palomar y Vizcarra, el de los hermanos Gildardo y Octavio Magaña Cerda, el denominado Fondo de los Colegios de San Pedro, San Pablo y San Ildefonso, entre otros. Por otra parte, conviene recordar que desde los inicios del siglo que en el siglo pasado, el AGN ha contado con la participación activa de mujeres en las tareas de preservación de la memoria nacional. La primera mujer que estuvo a cargo del Archivo General de la Nación fue la doctora Alejandra Moreno Toscano, quien dirigió el archivo de 1977 a 1982. Entre otras aportaciones, logró concentrar el acervo acumulado por más de un siglo en su actual sede, el Palacio de Lecumberri. Le sucedieron otras directoras como Leonor Ortiz Monasterio, Estela González Cícero, Patricia Galeana, Aurora González y la doctora Mercedes de Vega. Pero también debemos hablar de otros archivos, además de estos importantes archivos, donde la participación de las mujeres ha sido muy relevante. Creo que no. En el ámbito de los archivos sonoros, yo quisiera traer a colación, gracias, el trabajo de la doctora Irene Vázquez, quien impulsó desde el Instituto Nacional de Antropología e Historia la creación de una de las primeras fonotecas en México. Realmente hay dos fonotecas que se disputan el origen de las fonotecas en México. Es la de el Instituto Nacional Indigenista, que en ese tiempo era el INI, ahora es INPI, y la del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Bueno, la doctora Irene Vázquez, además de hacer grabación de campo, tuvo la visión de guardar esas grabaciones, de editar un primer disco que fue Testimonio Musical, y ese fue el punto de partida para crear lo que fue la primera fonoteca en México. Estamos hablando de los años 70. Fue así que en los años 70 se creó la fonoteca para guardar grabaciones de etnomusicólogos, y a esta iniciativa sucedieron otros esfuerzos. En la digitalización de las colecciones de archivos radiofónicos en nuestro país también hemos participado las mujeres, aunque son muy contadas las técnicas. Hasta ahora el dominio de la parte de digitalización corresponde a los compañeros técnicos. Hay una muy buena técnica en la Fonoteca Nacional, pero son escasas las técnicas. Sin embargo, hemos participado en el establecimiento de lineamientos, estrategias y proyectos para la digitalización de colecciones analógicas, sobre todo las grabadas en soportes magnetofónicos. Y cuando terminaba el siglo pasado, se empezaron a gestionar e impulsar los primeros sistemas de gestión y almacenamiento masivo digital, es decir, los archivos digitales. También hemos estado involucradas en el diseño de estas infraestructuras para la preservación digital. También debo de mencionar que gracias al trabajo de un grupo colegiado de mujeres fue posible crear la Fonoteca Nacional de México en el año 2008, como el archivo nacional destinado a la salvaguarda de nuestra herencia sonora. Y en el ámbito de los archivos fílmicos, también la presencia de las mujeres ha sido muy importante. Elena Sánchez Valenzuela, actriz, periodista y directora de cine, promovió la creación de la Filmoteca Nacional, dependiente de la SEP en ese entonces, y su lucha influyó para que en la Ley de la Industria Cinematográfica de 1949, o sea, hace más de 70 años, se contemplara la creación de la Cineteca Nacional.
y por supuesto en la Cineteca Nacional, este archivo dedicado a la salvaguarda del patrimonio fílmico. No podemos olvidar la destacada presencia de directoras como Magdalena Costa Urquidi, del año 2000 al 2006, Paula Astorga, que impulsó la creación de lo que es actualmente la sede de la Cineteca Nacional, del 2010 al 2013, y la actual directora Marina Stavenhagen. El segundo rubro donde hemos estado participando las mujeres es la educación y la formación de nuevas generaciones de archivistas. Las mujeres hemos tenido un papel muy relevante en este sentido. Quizá en el imaginario de nosotros que hemos trabajado el tema de los archivos, una de las maestras más reconocidas en nuestro país y a nivel internacional ha sido la doctora Antonia Heredia, quien formó a lo largo de muchos años a generaciones de archivistas a nivel nacional e internacional. La licenciatura en Archivonomía de la UNAM, creada en 1960, contó desde su gestación con la participación de mujeres que promovieron la educación archivística. Es el caso de la decana Alicia Perales Ojeda, quien junto con Luján Asunsolo, Rubio Mañé y Miñares Carlos, fue encargada de elaborar el primer plan de estudios de esta carrera. A las tareas de docencia durante esta primera etapa se sumaron los esfuerzos de otras mujeres como Guadalupe Pérez San Vicente, Gloria Escamilla González, María Teresa Chávez Campomanes, y yo quisiera mencionar también a la maestra Georgina Flores, que está aquí con nosotros. En la carrera de Ciencias de la Información Documental también han participado mujeres. Desde la instauración de su plan de estudios en 1992, la ciencia archivística ha encontrado un espacio de desarrollo atendiendo la realidad mexicana, y en esta labor encontramos la participación activa de mujeres como Silvana Elisa Cruz Domínguez, Merisanda Ramírez Aceves y Diana Virrichaga, entre otras. Además, es importante señalar que en la investigación científica en relación con los archivos es un ámbito donde también hemos estado presentes las mujeres para explorar nuevos modos de preservar colecciones analógicas y digitales, para escribir la historia de los archivos en México, para estudiar y analizar la Ley General de Archivos, para proponer métodos de salvaguarda a largo plazo de las colecciones digitales, para explorar las alternativas frente a el cambio climático y el uso de la energía y el agua en la preservación digital. Son diversas las temáticas donde se observa la presencia de las mujeres en torno a la investigación científica. Lo cierto, como comencé diciéndoles, es que este es el siglo de los archivos. Las mujeres no solamente participamos en los procesos documentales de salvaguarda documental, nuestras voces han sido registradas, nuestras ideas han sido grabadas. Cincelamos con nuestra voz una parte de la historia contemporánea, nos expresamos y nuestras voces forman parte de un testimonio que debe ser escuchado en el presente y preservado para que las nuevas generaciones conozcan las luchas que hemos tenido que afrontar y las aportaciones que hemos hecho en favor de la sociedad. De esta forma, las mujeres somos tejedoras de la memoria. Tenemos un rol muy importante en la salvaguarda del amplio y vasto patrimonio documental. Hemos aportado nuestro conocimiento y pasión en la creación de grandes instituciones de la memoria. Enseñamos y realizamos investigación científica en los archivos para poner en valor sendas colecciones. Hemos impulsado la transferencia de contenidos registrados en soportes analógicos a digital y su salvaguarda en plataformas digitales. Y nuestra voz es un testimonio para el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, Perla, por lo que nos has compartido en esta mañana. Y abrimos un espacio para preguntas, comentarios
de quienes están aquí presentes y mientras alguien estructura su pregunta, voy a dar lectura a algunas líneas que están en las redes sociales. Lamazú dice: totalmente de acuerdo con la doctora, sobre todo con lo de las mujeres archivistas. Cito: viene a mi mente mi amiga Melba del Archivo Histórico de Morelia, que está también aquí presente con más de 30 años de experiencia en esta institución. Dice, por supuesto, también a Mónica y a Rosa María Alvarado en el archivo también de Colima. Guillermo Valderas Vega dice: excelente charla. En lo que también alguien más configura una pregunta, primero agradecer por traernos de vuelta a todas ellas. Muchas gracias. Eso es también muy importante, ¿no? Y ahorita que te estaba escuchando y a propósito del título que estabas manejando en tu conferencia de Tejedoras de Memoria, fui entendiendo también la importancia de regresar a ese tejido, ¿no? Y cómo regresamos a ese tejido, no solo a partir de la preservación, sino también cómo podemos regresar a través de la investigación, que me parece que es determinante. Y sobre todo, cómo en este retorno la tecnología nos está jugando un factor a favor, como nos lo acabas de demostrar. A veces, y aquí a lo mejor si nos quisieras compartir un poco más justamente de esta importancia de cómo nosotras y nosotros como archivistas, esta necesidad de regresar a ese tejido, ¿no? Con la investigación. Y fue para mí inminente estar vinculando, a partir también incluso de los ejemplos que nos estuviste compartiendo, el factor social, ¿no? Que a mí me parece que es crucial, nosotros como archivistas también estar atentos a estos fenómenos sociales que se están dando y cómo nos arrojan otro tipo de interrogantes, de cómo podemos hacer ese ejercicio, ¿no? De que nosotros bien sabemos, ¿no? Inventario, organización, catalogación, preservación, pero también pienso mucho en esta parte social, ¿no? Y creo que tú ahorita nos lo acabas de demostrar muy acertadamente con estos casos, ¿no? A veces yo le llamo como esta misma vigilancia epistemológica, más allá de procesos, conceptos y todo eso, sino de cómo estar atento a estas nuevas necesidades. Bueno, ya llevo dos, ¿verdad? Voy a dejar más espacio para que otros más pregunten, pero la otra inquietud que me generó es que cuando regresamos a esta parte también de nuestro pasado archivístico, tener muy presente que también estamos regresando a trayectorias y experiencias de vida, ¿no? De todas estas archivistas que nos compartiste esta mañana. Y aquí me detengo porque si no yo voy a acaparar las preguntas y no se trata de eso, pero si gustas compartirnos. Claro que sí. Bueno, pues muchas gracias por estos comentarios. Bueno, sí, intenté estructurar la idea de Tejedoras de Memoria para destacar precisamente que no solo participamos en las tareas tradicionales del archivo, que tenemos un rol muy importante, crítico, activo en el trabajo cotidiano, más aún en este momento que estamos incorporando nuevos métodos de archivado en nuestras instituciones. Uno de ellos, por ejemplo, lo mostré aquí, otro sería el archivado web, ¿no? Cuando hacemos archivado web, tenemos que decidir qué archivar, y muchas de las informaciones que estamos archivando son mentiras, ¿no? Son verdades a medias, y tendríamos que preguntarnos en un contexto como el que estamos viviendo si tendríamos que guardar ciertas declaraciones o no, y si decidimos guardarlas, ¿cómo las vamos a documentar? ¿Qué metadatos vamos a incorporar? Tendríamos que omitir esos documentos que están a flor de piel, ¿no? Que están a un clic en nuestros teléfonos, en las redes sociales, o no, ¿no? Es decir, sí, este es un momento muy importante para los archivistas porque se ensancha nuestro universo.
y se ensancha porque implica un manejo excelente de los procesos documentales, como lo sabemos hacer, implica el manejo de nuevas tecnologías para el acopio, para la verificación de autenticidad, de integridad de los objetos digitales, para la identificación, la gestión y para el acceso, pero también hay un trabajo muy delicado y muy fino de curaduría, y la curaduría digital en ese sentido tiene que ser claramente establecida, porque hay una responsabilidad muy fuerte de nuestra parte para legar al futuro lo que consideramos que son las aportaciones de esta sociedad. ¿Qué vamos a legar para el futuro? ¿No? Entonces, yo creo que estamos en un momento muy importante, como lo mencionaba, con un paso para tratar de digitalizar lo que nos falta del pasado, ¿no? Que es mucho, que hay muchos documentos que ya se han perdido y otros están por perderse y otros se están perdiendo porque no se van a poder digitalizar, pero bueno, todavía hay algunos que se pueden digitalizar y además acopiar este tipo de objetos de origen digital, este tipo de documentos que tenemos que tener muy claras las ideas y la perspectiva curatorial. Entonces, por eso intenté hacer este tejido para llamar su atención sobre la importancia de esta disciplina, pues que está siendo mirada por muchas otras disciplinas. Y qué bueno, aunque la aproximación que le están dando es una aproximación que es diferente, ¿no? Es diferente y que nosotros tendríamos también que reflexionar en torno a esas aproximaciones y nutrir más el avance de la disciplina bajo esta perspectiva. El otro punto es el social, que se vincula con esto que he dicho. Yo creo que es una disciplina esencial para la sociedad, no solo por preservar la memoria, sino por construir precisamente el futuro de lo que vamos a entender como sociedad y lo que nosotros guardemos en este momento, cómo lo cataloguemos para las próximas generaciones va a ser esencial. Lo que hagamos desde nuestras trincheras, desde las universidades, en las empresas, en las organizaciones civiles, en las bibliotecas, va a ser esencial. Y finalmente, pues sí, yo creo que es muy importante reconocer todo el pasado archivístico, el legado de todos los archivistas, las archivistas que han forjado esta profesión y que pues ha habido un avance sistemático y creo que muy importante y en este momento es vertiginoso. Entonces, si no nos ponemos las pilas, cada día van incorporándose nuevas metodologías, tecnologías y sí necesitamos tener esta perspectiva de futuro y de compromiso social. Eso es lo que yo creo. Muchas gracias, Perla. ¿Alguien de aquí presente desea hacer algún comentario? Sí. Perdón, Georgina, nada más si dices tu nombre y de dónde nos acompañas para quienes nos están viendo por transmisión. Claro Gracias. Que sí, Georgina Flores Padilla, del Archivo Histórico de la UNAM. Y bueno, yo quería sumar a las mujeres pioneras, ¿no? A la doctora Perla Oliva Rodríguez Recendis, porque sé que eres pionera en la preservación de los archivos sonoros. Y es una tarea súper difícil, porque si bien es cierto, tienes razón, Yaminel, en que tenemos a nuestro favor las tecnologías, pero también en contra, ¿no? Frente a la preservación de las mismas. Eso por un lado. Por otro lado, también creo que esta labor que está haciendo el IBI de capturar estos, ¿qué será?, pedacitos de historia, ¿no?, como los del 8M, pasan por el tamiz del investigador. Sí. Y en este sentido forman parte ya del archivo del propio IBI, en donde con seguridad serán resguardados con todos los metadatos, etcétera, las cuestiones físicas, ambientales, para la historia. Felicidades, de verdad, Perla, por tu hermosa exposición. Sí, gracias, muchas gracias. Pues bueno, sí que quería comentarles esto de la grabación de la marcha del 8M, es la grabación de un paisaje sonoro, que es muy importante porque también es un tipo de información sonora que es un documento para la historia.
Sí, te pasan el micro, sobre todo para que escuchen bien los de transmisión. Gracias. Bueno, felicitarla, como ya seguramente Alan, lo han perdón, dicho. tu nombre y de dónde nos acompañas. Alan Ávila, de la Inés Morelia. Justamente esto del paisaje sonoro que mencionaba usted, ¿cómo preservar los sonidos que se están perdiendo ya? ¿Qué hacer? ¿Qué acciones implementar? Bueno, los que hemos trabajado a veces con documentos sonoros, y justamente en el paisaje sonoro, por decir un ejemplo, porque hay muchísimos, ese sonido del camotero, por ejemplo, ¿no? Que cada vez es más escaso en las diferentes ciudades, pero que eran parte de nuestra memoria y de nuestra cultura, o que han sido parte de nuestra memoria y de la cultura. Y así se han ido perdiendo muchos sonidos. ¿Cómo poder rescatar los que aún quedan, doctora? Yo sé que es difícil esa pregunta, pero ¿cómo convencernos nosotros mismos de poder rescatar esos pedazos de historia? Muchas gracias, Alan. Bueno, me haces una pregunta que es parte de una de mis pasiones, ¿verdad? Bueno, el paisaje sonoro es un tipo de expresión del patrimonio inmaterial vivo, es parte del patrimonio vivo. Es ese patrimonio vivo que quizá como forma parte de la vida cotidiana ya no tomamos en consideración, porque ya nos acostumbramos a escuchar al camotero, a los músicos de la calle, a las personas que hablan en el mercado o las fiestas populares, ¿no? Ya sabemos que cada año hay una fiesta en nuestro barrio. Bueno, esos sonidos que son el resultado de la expresión cultural de nuestra sociedad son únicos. Y esto entra aquí una cualidad importante de los documentos, la unicidad. No están grabados en serie, no hay una serie de documentos grabados, y aquí depende en gran medida de el archivista, de la archivista, en el momento en que quiera identificar los sonidos que son únicos de su cultura, ¿sí? Y cómo esos sonidos son un testimonio de la sociedad en este momento, en la actualidad. Yo creo que, como lo comentaba, en las posibilidades que ahora tenemos de usar la tecnología digital facilitan las posibilidades de crear documentos orales, de registrar este tipo de expresiones, también la música tradicional, por ejemplo, o el paisaje sonoro, ¿no? O los testimonios de los personajes que forman parte de nuestra vida cotidiana, y con ello hacer una aportación no solo para la ciencia, sino también como una forma de patrimonio sonoro que es necesario rescatar. ¿Cómo hacerlo? Pues sí, bueno, hay muchas metodologías. Hay un libro que escribimos con una colega francesa que se llama De la grabación de campo a la preservación digital sonora. Ahí hablamos de todos los procesos, desde las metodologías hasta las tecnologías, para poder documentar, entre otros, el paisaje sonoro. Pero sí es un tipo de documento que desaparece cuando menos nos damos cuenta, porque la sociedad evoluciona, ¿no? Porque ahora cada vez escuchamos más máquinas. Ustedes oyen ahorita el ruido del tráfico, bueno, la protesta, por ejemplo, la protesta sería una parte del paisaje sonoro que expresaría socialmente lo que un grupo de personas están pensando sobre un determinado asunto político. Pero estos ruidos, por ejemplo, que están enmascarando a lo mejor el trabajo cotidiano de algún oficio de la ciudad, van diluyendo ese oficio o esa música, ¿no? Que tendría que ser considerada pues también como parte del paisaje. Ahora, ahí se asocia otro tema, Alan, que es el ruido como problema social. Cada vez escuchamos menos porque escuchamos a más volumen, escuchamos los ruidos del tráfico, de las máquinas. Ustedes son privilegiados porque viven en una ciudad que no está tan contaminada, pero los que somos chilangos y citadinos hemos limitado nuestro nivel de escucha a lo inmediato, ¿no? A las máquinas que tenemos, nos encerramos en el carro y oímos lo que ponemos, el tráfico, pero es muy corta el rango de escucha.
la gente que vive en entornos menos contaminados tiene esa posibilidad de ensanchar y disfrutar más de esos sonidos que forman parte de la identidad de un pueblo y de reconocerlos y grabarlos. Pero ese es todo un tema que también es para la vuelta, ¿no? Bien, ¿alguien más? Sí, adelante. Le paso el micrófono. Si nos comparte su nombre y de dónde nos acompaña, por favor. Gracias. Eduardo Lima, de la Ciudad de México, estudiante de la licenciatura en Administración de Archivos a distancia. Doctora, me llamó mucho la atención la parte de la construcción de series dedicadas a mujeres archivistas, perdón. A mí me genera un poco de ruido, digo, al final, porque ¿cómo podemos conciliar la parte de poder recuperar y difundir la memoria y los logros de las mujeres archivistas frente a la privacidad de la que también son titulares? A la privacidad, a la protección de sus datos personales, después de, digamos, ella puede disponer de sus datos personales en vida, ya después del fallecimiento, pues podría decirse que se unen al imaginario colectivo, a la parte de la sociedad misma que necesita de estos referentes para poder establecer la importancia de las mujeres en la archivística. Entonces mi pregunta es, ¿cómo conciliar esta parte? Porque ahorita actualmente pues las mujeres que van construyendo archivística podrán disponerlo, pero para los referentes que ya han dejado este plano existencial, pues cómo poder hacer esa ponderación de decir, bueno, hasta aquí podemos decir que es su legado, su memoria, y donde ya podemos empezar a decir, esto ya no es parte de su legado. O sea, es como la duda que me generó para la construcción de estas series. Muy bien. Bueno, es una pregunta muy interesante. A ver, de los ejemplos que yo mostré, los del AGN, los de la Filmoteca de la UNAM, están en acceso abierto. También las fotografías que mostré las buscamos de acceso abierto, pero tú tienes toda la razón. Aquí hay un tema que compete a los derechos de autor y la protección de datos personales. Desde la perspectiva de la archivística, o sea, cuando tú vas a hacer una grabación de campo, si es un testimonio oral, si yo voy a entrevistar a Yaminel sobre su historia como archivista, ella me tiene que dar consentimiento de que voy a realizar la entrevista y de que los fines que yo voy a hacer para esa entrevista, para escribir un artículo de investigación, y dependiendo del código, del código de ética de la investigación que yo esté haciendo, puede ser que me permita guardar su grabación o destruirla 5 años después, porque ya escribí mi artículo de investigación. Eso es por una parte, ¿no? Entonces, cuando hacemos un registro tenemos que tener muy claro el tema de los derechos de autor y la protección de datos personales. Si yo entrevisto a Yaminel y Yaminel me dice algunos comentarios que no quiero que se difundan, yo tengo que respetar, y esa información no se tiene que difundir, ¿no? Eso por una parte. Cuando hablamos de documentos de origen digital, es menos problemático cuando hablamos de paisaje sonoro, ¿no? Porque no estás interpelando a una sola persona, es un conjunto de sonoridades que expresan una comunidad. Sin embargo, si yo estoy hablando de una comunidad de pueblos originarios, ¿no? Por ejemplo, nosotros estuvimos trabajando en Cherán, haciendo grabación de campo, tuvimos que pedir permisos a la comunidad para saber si podíamos grabar las fiestas tradicionales o no, por un tema de respeto a la comunidad y para poder de alguna manera tener el tema del derecho comunitario, que todavía no está claramente establecido, formulado dentro de ese registro que hicimos, ¿no? Eso es en relación con los documentos de origen digital. Con el pasado es un problema. Es un problema porque en efecto tienes que tener los derechos de autor, ¿no? Tener claro cuando te dan una colección, ¿no? Y aquí tienes esta colección para tu archivo. Sí, pero tenemos los derechos de autoría y si la persona ya murió, como bien dices tú, de acuerdo a la legislación mexicana, pues todavía esos derechos duran
y pueden tener los herederos derecho sobre el documento, ¿no? Eso imposibilita muchos materiales de archivo. Sin embargo, en función de la visión y misión de cada archivo, tenemos que tener muy claro qué preservar. Tenemos que tener muy claro cómo resolver el tema de los derechos desde que te llega una colección, es lo primero. Porque si tú no tienes los derechos claramente establecidos, va a ser un documento en el cual no vas a poder invertir recursos económicos, no vas a poder invertir tiempo y personal especializado, porque no sabes si vas a poderlo usar o no, ¿sí? Pero sí es un tema delicado sobre el que hay que trabajar. Y es muy diferente, digamos, con los documentos del pasado, con los que vas a generar tú como archivista o de origen digital, pues conocedor de estos temas, tendrías que tomar las previsiones necesarias. Bien, pues muchas gracias a todos los que están aquí presentes. Perla, muchas gracias por la conferencia que nos acabas de impartir y las provocaciones que nos dejas. Y bueno, entregarte, por supuesto, esta presente constancia por parte de los organizadores. Muchas gracias. Mil gracias y también este pequeño detalle. Ay, muchas gracias. Bueno, un aplauso y Muchas gracias. si nos dan 5 minutos para preparar la siguiente mesa y aprovechamos para invitar a los que la integran que pasen al frente. Muchas gracias. Muchas gracias.